Buenas tardes, mi nombre es Katie Selferman Amador y junto con mi grupo les presentaremos el tema de contratos y obligaciones correspondiente a la asignatura de Derecho Civil 5. Durante esta exposición abordaremos los aspectos más importantes relacionados con los contratos, sus elementos esenciales, las obligaciones que nacen de ellos y especialmente los requisitos que debe de reunir el precio dentro del contrato de compra-venta conforme al Código Civil hondureño. También nuestro objeto es comprender la importancia de esta figura jurídica en la vida cotidiana y su aplicación dentro del ordenamiento jurídico de Honduras. Como introducción, es importante mencionar que el contrato constituye una de las instituciones jurídicas más importantes del derecho civil. A través de un contrato, dos o más personas manifiestan su voluntad para crear derechos y obligaciones que deben cumplirse por ambas partes. Los contratos están presentes en muchas actividades de nuestra vida diaria. Por ejemplo, cuando compramos una casa, un vehículo, alquilamos una vivienda o adquirimos cualquier bien. Por ello, el Código Civil regula cuidadosamente los contratos para brindar seguridad jurídica y garantizar que los acuerdos celebrados produzcan los efectos legales correspondientes. Ahora bien, vamos a hablar sobre los objetivos. En cuanto al objetivo general, esta investigación busca analizar los elementos, efectos y principios fundamentales que regulan los contratos y las obligaciones dentro del derecho civil hondureño. Eh, Tenemos los específicos que de manera específica pretendemos nosotros identificar cuáles son los requisitos necesarios para que un contrato sea válido, analizar los derechos y obligaciones que adquieren las partes al celebrar un contrato, especialmente en la compraventa. Eh, Comprender las consecuencias jurídicas que pueden producirse cuando un contrato presenta algún defecto como la nulidad, la rescisión o la ineficacia contractual. Estos objetivos pues nos permiten entender no solo cómo se forma un contrato, sino también cómo la responsabilidad legal que genera. Entrando pues al desarrollo del tema, hablaremos sobre los requisitos esenciales del precio en el contrato de compra-venta. Empezamos por decir que la compraventa es uno de los contratos pues, más utilizados dentro del derecho civil, ya que consiste en que una persona se obliga a entregar un bien y la otra a pagar un precio determinado por el bien. Este contrato pues, es bilateral porque genera obligaciones para ambas partes y también es oneroso porque ambas partes reciben un beneficio. Sin embargo, pues para que esta compraventa sea válida, el precio debe cumplir ciertos requisitos establecidos por la ley. Si el precio no reúne estas condiciones, el contrato puede perder su eficacia jurídica e incluso llegar a declararse nulo. Por esta razón, el precio constituye uno de los elementos esenciales de este tipo de contrato y garantiza la seguridad entre comprador y vendedor. A continuación, explicaremos cuáles son los tres requisitos esenciales que debe reunir el precio dentro del contrato de compra-venta, así como su importancia jurídica y las consecuencias cuando alguno de ellos no se cumple. Los dejo con mi compañera. Bueno, a continuación, ¿verdad? Con lo que la compañera nos estaba explicando anteriormente, yo les hablaré sobre lo que viene siendo la veracidad. Continuando con el tema, ¿verdad? La veracidad nos dice que es el precio que debe existir de manera efectiva debe ser real y no simulado o ficticio. Quiere decir que estrictamente debe de estar pegado a las normas legales, ¿verdad? Para que se tome de manera real. Y este mismo, si las partes estipulan un precio que nunca se pagará con el fin de de encubrir a una donación, el contrato de compraventa será nulo por simulación absoluta, careciendo de causa lícita.
Y el otro punto que tenemos es determinado o determinable. El precio debe ser conocido y consentido por las partes al momento de la celebración del negocio jurídico, o bien debe ser posible establecerlo mediante anteriores objetivos predeterminados en el mismo texto contractual, sin necesidad del nuevo acuerdo, y no se requiere una fijeza matemática absoluta inicial, pero sí la existencia de bases claras como el valor del mercado en una fecha futura, ¿verdad? Y asimismo, el último punto que tenemos de esto, que nos dice en dinero o signo que le represente. Este quiere decir en la manera en la que la contraprestación se va o cómo el comprador debe de construirse necesariamente en moneda de curso legal o en un título valores equivalentes aceptados en el tráfico mercantil, ¿verdad? Ya pueden ser mediante cheques, pagarés o transferencias bancarias. Si el precio se pagara enteramente con otra cosa, el negocio jurídico mutuaría su naturaleza hacia el contrato de permuta. Cuando hablamos aquí de que si el precio se pagaría con otra cosa, por ejemplo, ya sea solares, carros, etcétera, porque pueden haber varias formas, ¿verdad?, como de negociación. Esto se haría mediante un contrato de permuta. Continuando con la otra parte, vamos a hablar sobre el principio de relatividad contractual y la eficacia respecto a terceros, ¿verdad? El precio debe ser conocido y consentido por las partes al momento de la celebración del negocio jurídico, o bien debe ser posible establecerlo mediante criterios objetivos predeterminados en el mismo texto contractual, sin necesidad de un nuevo acuerdo. Y no se requiere una fijeza matemática absoluta inicial, pero sí la existencia de bases claras como el valor de mercado en una fecha futura o el arbitrio de un tercero para su liquidación. Y en la próxima diapositiva hablaremos más sobre ya los beneficios de los terceros, ¿verdad? Aquí entre paréntesis tenemos que dice que cualquiera puede estipular a favor de una tercera persona, aunque no tenga derecho para representarla, pero solo esta tercera persona para demandar lo estipulado. Y mientras no intervenga su aceptación expresa o tácita, es revocable el contratado por la sola voluntad de las partes que concurrieron a él. Y aquí vamos con la... Ahora hablaremos sobre lo que es el análisis de las obligaciones de las partes en la compraventa. El contrato de compraventa, al ser de naturaleza sinalagmática perfecta, genera obligaciones correlativas y automáticas para ambas partes, las cuales deben ejecutarse con estricta sujeción a lo pactado y a las obligaciones legales. Las principales obligaciones del vendedor son entregar la cosa vendida, conservar el bien, responder por vicios ocultos y garantizar el saneamiento por evicción. Ahora bien, veremos lo que son las obligaciones del comprador. Como principales obligaciones tenemos lo que son pagar el precio, recibir la cosa vendida, pagar intereses cuando corresponda y cumplir con las cláusulas contractuales. El incumplimiento puede generar mora, intereses y las demás consecuencias previstas por la ley y por el contrato, claramente. El contrato de compraventa impone obligación recíproca tanto al vendedor como al comprador. Ahora hablaremos sobre la autonomía de la voluntad, mora y cláusulas penales. La autonomía de la voluntad permite que las partes establezcan libremente la condición de un contrato, siempre que no sean contrarias a la ley, a la moral o al orden público. Una vez celebrado válidamente el contrato, este tiene fuerza obligatoria y debe cumplirse de buena fe. Vamos ahora con lo que es autonomía de la voluntad. Las partes pueden pactar libremente forma y plazo de pago, garantías de cumplimiento, intereses convencionales, cláusulas penales por incumplimiento. Estos acuerdos obligan a ambas partes y tienen fuerza de ley entre ellas. Mora del deudor. La mora surge cuando una de las partes incumple la obligación dentro del plazo establecido en el contrato.
efectos de ello: el pago de intereses cuando proceda, indemnización por daños y prejuicios, posibilidad de exigir el cumplimiento o solicitar resolución del contrato. Tenemos también lo que es la cláusula penal. Es el acuerdo mediante el cual las partes fijan anticipadamente una sanción para el caso de incumplimiento. Ejemplo de ello tenemos lo que es la pérdida de las arras, pago de suma determinada, penalización por retraso en el pago. La finalidad de la cláusula penal es garantizar el cumplimiento de las obligaciones y evitar conflictos posteriores. Tenemos también lo que es el incumplimiento del contrato. Esto es cuando una de las partes incumple su obligación. La otra puede exigir el cumplimiento del contrato, solicitar la resolución del contrato, reclamar daños y perjuicios e intereses cuando corresponda. Continuando con la exposición del grupo número 1, me corresponde en esta oportunidad hablar sobre la normalidad en la ejecución contractual y reglas de interpretación. En ese sentido, manifestar pues que el cumplimiento del contrato constituye la forma normal de extinguir las obligaciones. Esto está establecido en el Código Civil de Honduras y en el cual se establece que todo contrato legalmente celebrado tiene una fuerza obligatoria para las partes y éstas deben de ejecutarse principalmente de buena fe, respetando lo pactado y las disposiciones legales. Existen reglas para interpretar el contrato. En ese sentido, cuando existe duda sobre el significado de una cláusula, el Código Civil ya establece los criterios para interpretar correctamente la voluntad de cada una de las partes. También es importante destacar que ante la ineficiencia contractual existe un régimen de rescisión. Este régimen de rescisión básicamente es una forma de ineficacia contractual mediante el cual un contrato, aunque haya sido celebrado válidamente, puede quedar sin efecto cuando la ley determina que causa un perjuicio grave a una de las partes o a terceros. Y su finalidad principal pues es la de establecer o restablecer el equilibrio y proteger los derechos afectados. ¿Cuáles son estas causales de rescisión? Bueno, primero lesiones patrimoniales, incapacidad legal y también pues destacar que existen formas de rescisión. Está una rescisión judicial y una rescisión por mutuo acuerdo. Cada uno de estos aspectos está debidamente contemplado en el Código Civil y en ello pues se determinan cuáles de estas causales son las que principalmente funcionan para cada caso en específico. Ahora, ¿qué efectos produce esta rescisión? Pues bueno, una vez declarada legalmente este principio de rescisión, las partes deben de, en primera instancia, restituir las prestaciones recibidas. Se devuelve también el bien u objeto del contrato y el precio pagado, si es que corresponde, y también el contrato deja de producir efectos jurídicos desde el momento que fue establecido por la ley o por la respectiva sentencia. Finalmente, el grupo número 1 concluye que el estudio de los contratos y las obligaciones permite comprender la importancia que tiene el Código Civil en las relaciones jurídicas entre las personas, a través de disposiciones que establecen los requisitos específicos para validar los respectivos contratos, los derechos y obligaciones de las partes, así también como las consecuencias que genera su incumplimiento. Finalmente, lo más importante es garantizar la seguridad jurídica para todos y proteger a quienes intervienen en estos negocios jurídicos.